Para realizar la antena necesitamos cable coaxial RG6 de buena calidad. Cortaremos dos pedazos de 34 centímetros de longitud. Aproximadamente 13 pulgadas y un cuarto. Utilizo un alicate eléctrico para realizar el corte del cable coaxial. Ahora vamos a medir 20.5 centímetros de longitud. Vamos a marcar y lo mismo vamos a hacer con el otro cable coaxial. 20.5 centímetros. Estaríamos hablando de 8 pulgadas de longitud. Voy a utilizar una cuchilla y voy a retirar la goma negra solamente. Dos conectores tipo F roscado para ubicarlo en los extremos, pero no lo vamos a instalar hasta que realicemos otro paso. Ok, ahora vamos a retroceder la malla para cubrir la parte negra del cable coaxial. Vamos a utilizar una herramienta de corte o una tijera para cortar parte de la malla y tratar de que ésta quede lo más próximo al extremo con la finalidad de colocar el conector tipo F roscado y no tener que utilizar cinta o aislante para dejar la malla fija. Ahora voy a tomar la cinta y un marcador y voy a marcar 13.5 centímetros de longitud. Voy a realizar esta medida en el otro cable coaxial. 13.5 centímetros de longitud, 5 pulgadas y un cuarto de longitud. Observa. Voy a tomar la cuchilla nuevamente y voy a quitar solamente el dieléctrico desde esta línea que había marcado hacia adelante. Corto varios trozos con la finalidad de poder retirar el dieléctrico y dejar el conductor interno al aire libre. No va a funcionar como una parte del dipolo. Muy bien, ese paso lo voy a realizar con el otro. Ok, entonces nos quedaría el dipolo con la siguiente medida: 13.5 centímetros de longitud. Es igual a 5 pulgadas y un cuarto. Aquí tenemos 6.7 centímetros equivalente a un cuarto de onda para la frecuencia de 470 MHz. Y por último 13.5 centímetros. Voy a tomar un split de una entrada y dos salidas y en él voy a colocar ya los dípolos de la antena. Como te dije al inicio, es una antena fácil con la técnica que estamos utilizando. Muy bien, vamos a tomar el alicate eléctrico y vamos a realizar un giro a 90 grados.
Lo doblamos con mucho cuidado para que no se vaya a quebrar el dieléctrico. Muy bien, y ahora vamos a tomar el conductor externo que aquí está la técnica de antena de TV simple, fácil y sin costo. Una antena de televisión para recibir señal digital y análoga. Una antena simple, sencilla y sin costo, con materiales que no hayan quedado de una vieja instalación del servicio de cable de pago que hayamos tenido en nuestro TV. Realicé una prueba de esta antena en nuestro televisor. Fíjate, aquí la he conectado en la salida del TV y vamos a mostrarte cómo se ve en nuestros canales. Recuerda que esta antena la podemos ubicar en el interior de nuestro hogar si vive próximo a la ciudad y cerca de la antena repetidora. Pero si vive en una zona lejana, te recomiendo que la instale a la intemperie y la ubique a una altura mínima de 3 metros del techo. Haga un scan de los canales para que puedas recibir todas esas señales que tenía oculta en el TV. Si te ha gustado este contenido, por favor regálanos un like, te invitamos a que te suscribas al canal y cualquier duda puede dejarla en los comentarios y con gusto te estaremos dando respuesta. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en una próxima entrega. Bye.